¿Cómo se encuentran el día de hoy, mis queridos seguidores? Excelente día y buen inicio de semana. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, que son las fuentes del derecho. Sí, donde nace, donde brota el derecho. Vamos a observar que este tema es muy amplio y lo voy a manejar en diferentes cápsulas, diferentes videos, diferentes clips. Voy a hacer parte uno, parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5 de fuentes del derecho. Fuentes del derecho parte uno, fuentes del derecho parte 2, fuentes del derecho parte 3 y así sucesivamente, ¿sí? Para poder explicar detalle a detalle cada uno de los elementos y que no se nos vaya ninguno de ellos. El día de hoy vamos a hablar, ojo, de la primera parte de las fuentes del derecho. Entonces, este video se denominará Fuentes del Derecho, parte uno. Vamos a hablar de las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Vamos a hablar desde su concepto, su definición, su evolución. Vamos a hablar desde su clasificación, su explicación de cada uno de ellos y la bibliografía. ¿Sí? Vamos a empezar con la bibliografía porque es muy importante. Fíjense que para hacer este clip y toda la serie de videos que voy a realizar, que van a ser más o menos aproximadamente 5 videos, bueno, me tuve que basar en una fuente. Hablando de fuentes del derecho, vamos a entender, vamos a hablar hoy de qué significa la palabra fuente y hablando de esa fuente, pues me tuve que basar en fuentes de consulta, fuentes bibliográficas, ¿sí? Y entonces tenemos aquí una serie de libros que vamos a utilizar, ¿sí? Primero que nada, fíjense, vamos paso por paso, ¿sí? Paso por paso. Y vamos a utilizar diferentes videos, diferentes libros, disculpen, que obviamente reforzamos este conocimiento. Y este conocimiento, ojo, se da de diferente forma. Porque todo este compendio de libros es muy importante. Por lo cual, vamos a empezar con el primero, el de García Maínez, Eduardo García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho. Este libro, que es el principal que se ocupa para este clip. Y bueno, este es de editorial Porrúa y publicado por el autor Eduardo García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho, ¿sí? Bueno, también vamos a utilizar el libro de Fernando Flores Gómez González, de igual forma, llamado Introducción al Estudio del Derecho y Derecho Civil, editorial Porrúa. Aquí viene. Bueno, también vamos a ocupar el de Rafael de Pinavara, se llama el libro Derecho Civil Mexicano, Rafael de Pinavara, y también de editorial Porrúa. Vamos a ocupar el de el gran Rafael Rojina Villegas y se llama Derecho Civil Mexicano, de igual forma de editorial Porrúa. También vamos a ocupar el de Ignacio Galindo Garfias. El libro se titula Derecho Civil, primer curso. Derecho Civil, primer curso. Y de igual forma de editorial Porrúa. También de Galindo Garfias Ignacio, estudio sobre el derecho civil, de igual forma de editorial Porrúa. Vamos a ocupar el de Óscar Morenau, de El estudio del derecho y de igual forma de editorial Porrúa. También el de Ricardo Sánchez Márquez, denominado Derecho Civil y de igual forma editorial Porrúa. Ahora vamos a ocupar el de Pérez Nieto, el de Leonel Pérez Nieto Castro. El libro se llama Estado, Sociedad y Derecho, de la editorial Limus. También otro libro importante es el de Introducción al Estudio del Derecho, de editorial Llure. Aquí viene. Editorial Llure, por sus autores Rosalío López Durán, Virginia Villamar Cruz y Carla Liliana González Infante.
este también lo ocupamos. Y por último, un libro que me encontré y que viene muy bueno referente a los principios generales de derecho, de Editorial Porrúa. Aquí van viniendo pues todos los principios generales de derecho, primero en latín y luego en español. Vienen una serie de pues recopilación de principios generales de derecho y viene bastante bueno. Está bombonchín, parece más que una Biblia. Entonces, vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, como les comentaba, todos estos libros, todos estos como fuente de consulta, como fuente bibliográfica, ¿sí? Todos estos que aparecen aquí. Bueno, entonces, vamos a ponerlos por acá, porque, bueno, como les comentaba, el día de hoy es la parte uno de Fuentes del Derecho. Fuentes del Derecho, parte uno, que es fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales. Vamos a empezar, como siempre, comparto esta serie de clips con unas diapositivas, sobre todo para amenizar este conocimiento, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con las diapositivas y, bueno, vamos a conocer estos temas. Vamos a conocer estos temas porque vamos a analizar todo lo referente a las fuentes del derecho. Bueno, comenzamos y voy a transmitir esta diapositiva. Bueno, como saben, esta información es impartida por un servidor, el doctor Joaquín Espinosa, referente a este tema del día de hoy, fuentes del derecho, que sobre todo es para inducción o para introducción al estudio del derecho de gente que no conoce el derecho, de gente que quiere conocer sobre el derecho o de aquellos estudiantes o aquellos pasantes que quieren reforzar ese conocimiento o que quieren entender estos conceptos, estas figuras jurídicas, estas instituciones jurídicas, ¿sí? Puede ser para aquellos principiantes, puede ser alguien que no conozca del derecho, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Y bueno, primero que nada, es importante señalar que el término fuente proviene del latín fons, que pues básicamente tiene distintos usos, ¿sí? Ya que la palabra se encuentra, por ejemplo, vinculada al agua, ya que una fuente es el manantial que brota de la tierra y el aparato que expulsa el agua en plazas, calles, casas o jardines. En este último caso, la fuente suele ser decorativa, con esculturas y figuras que la embellecen. De conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo fuente tiene diferentes acepciones. La primera de ellas nos habla que es un manantial de agua que brota de la tierra, ya que en un principio las fuentes cumplían con un rol funcional para abastecer de agua a los ciudadanos y con el correr del tiempo comenzaron a convertirse en objetos de la arquitectura y obras artísticas, como por ejemplo la Fontana de Trevi en Roma. Es una de las fuentes más famosas del mundo. Una segunda acepción del vocablo fuente significa que es el principio o fundamento u origen de algo. Por ejemplo, podemos ocupar esta oración cuando decimos, el conflicto con mi hijo es la fuente de mis preocupaciones. O, ¿qué tal este otro ejemplo? El equipo tiene que retomar las fuentes para construir sus próximos triunfos. Como una tercera acepción, tenemos que fuente es el material que sirve de información a un investigador o de inspiración a un autor. Como por ejemplo, he utilizado varios libros de García Maínez como fuente para esta investigación. Y así fue. O, por ejemplo, el escritor no hizo mención a la fuente de su publicación. Vamos a observar
que con estas definiciones podemos, pues, de manera general, darnos una idea del significado de lo que es fuente y por lo tanto también ya podemos vislumbrar qué es la fuente del derecho, que puede entenderse como el origen del derecho o donde proviene el derecho, ya que a la hora de hablar de derecho es fundamental que establezcamos cuáles son sus fuentes. Esto quiere decir las ideas, los fundamentos en los que se basa aquel para poder desarrollarse y establecer sus principios básicos. Las fuentes del derecho son todo aquello que se origina en un aspecto objetivo de norma o de regla obligatoria de conducta y constituye, por lo tanto, el modo o forma especial cómo se desarrolla y desenvuelve esa rama del derecho. En este sentido, tenemos que subrayar que en la doctrina mexicana y pues hablando de las fuentes, ¿por qué no? Fuentes del consulta de el libro de Introducción al Estudio del Derecho de García Maínez, el cual tradicionalmente distingue de manera general en tres grandes categorías, que son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Vamos a observar y sobre todo voy a ir, ojo, paso por paso, uno por uno de las fuentes para poder explicarlas y poderlas entender, porque de lo contrario sería algo árido, algo complejo. Y bueno, vamos a empezar con las fuentes reales, luego las históricas y luego las formales. Las reales son aquellas que derivan de hechos, acontecimientos, circunstancias o conflictos humanos, políticos, culturales, económicos y sociales que el hombre en sociedad y que el derecho acoge para resolver y dar solución a los mismos. Vamos a observar que por su parte, las fuentes históricas son todos aquellos documentos, ya sea antiguos o que ya quedaron abrogados y que se emplean para apoyarse o referirse para crear un nuevo cuerpo normativo, una nueva ley, un nuevo ordenamiento legal. Por lo cual, son todas las leyes que ya no son vigentes y que sirven de estudio o de referencia para crear nuevas leyes o nuevos cuerpos normativos. Por último, tenemos las fuentes formales, que son las que se definen como todas aquellas acciones realizadas por distintos entes como el Estado, los individuos y los organismos para proceder a crear la ley, ya que a través de ellos se conoce en qué condiciones una norma jurídica es válida y obligatoria, por lo que son las figuras que el Estado impone para regular el sistema jurídico mexicano. Dentro de dicha categoría vamos a encontrarnos con el proceso legislativo y a su vez con la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales de derecho y la costumbre. Vamos a hablar y voy a ejemplificar aquí las fuentes del derecho, las fuentes reales que también son consideradas fuentes históricas, ¿sí? Y también, digo, las fuentes reales que son consideradas fuentes materiales, ¿sí? Vamos a observar que en este sentido tenemos tres fuentes del derecho. Repito, fuentes reales que, de acuerdo a la doctrina, también son consideradas fuentes materiales. Tenemos las fuentes históricas y las fuentes formales. Ya anteriormente había definido cada una de ellas. Bueno, ahora vamos a hablar de estas fuentes del derecho. Vamos a empezar con las fuentes reales o materiales. Vamos a empezar con, ojo, primero, ¿qué es esta fuente real o material? Bueno, ya explicábamos que es estos acontecimientos sociales, políticos, económicos que el derecho acoge para resolver. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo ejemplificativo. Número uno, tenemos, ojo, una fuente real, una fuente material que se dio hace más de 200 años, que se llama Movimiento de Independencia, el primer
movimiento. La primera transformación, la primerita transformación, el primer movimiento, llamado independencia. Bueno, en este movimiento de independencia, como sabemos, pues fue encabezado por Miguel Hidalgo, posteriormente por José María Morelos y Pavón, por varios insurgentes, por varios personajes importantes, ¿sí? Recordemos que, ojo, esta es la fuente real y material del derecho, el movimiento de independencia. ¿Cuándo va a culminar este primer movimiento? Bueno, va a culminar 14 años después, en 1824. Algunos teóricos dicen que en 1822, otros que en 1825, pero ojo, ¿cuándo termina formalmente? En 1824. ¿Por qué? Porque sale el primer documento que se llama Constitución. Y la Constitución es el primer documento oficial donde nos conocemos ante el mundo, donde nacemos como un México independiente, como un México democrático, como una república, y ya no como una monarquía, y ya no como un ente dominado. No, ya a través de este cuerpo normativo llamado Constitución, que es ley suprema, que va a ser el primer documento que va a ser considerado una fuente del derecho formal. Vamos a pasar de la real a la formal. Y entonces aquí ya tenemos una fuente formal del derecho. Nuestra primer constitución de 1824, ya que en ella, recordemos que gracias a ella tenemos también a nuestro nombramiento de nuestro primer presidente, ¿sí? Nuestro primer presidente llamado Guadalupe Victoria. Después de Guadalupe Victoria, el segundo presidente, gracias a esta constitución de 1824, sigue Vicente Guerrero. Pero en todo ello derivado de nuestra constitución de 1824. Esa es la fuente formal del derecho. Seguimos avanzando en el tiempo, seguimos, pum, 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 y por los años 1850 existe un segundo movimiento, una segunda transformación llamada leyes de reforma. Esta es una fuente real o material del derecho, ¿sí? Fuente real o material del derecho, este segundo movimiento llamado leyes de reforma, encabezado, como sabemos, por Benito Juárez, por Sebastián Lerdo de Tejada, ¿sí? Bueno, vamos a observar que este segundo movimiento va a culminar hasta 1857, donde se promulga la segunda Constitución Política de México. Nuestra segunda Constitución en 1857, donde ya pues habla de la división del Estado y la Iglesia. Recordemos que en aquel entonces la Iglesia dominaba todo y se daba el lujo porque pues había mucho diezmo, es decir, se daba el 10% de lo que ganaban las personas. También veíamos que ellos llevaban el registro de los nacimientos, el registro de los matrimonios, el registro de las muertes, porque la gente en aquel entonces pues iba a la iglesia y para que nos den obviamente el sacramento, ¿no? O la bendición. Pero bueno, esto ya no le pareció al Estado, lo cual estuvo bien porque pues hoy gracias a ello tenemos el registro civil. Y aquí se inscriben pues obviamente los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, y podemos llevar de manera ordenada y de manera pública toda esta información. Pero bueno, entre otras cosas que manejaba este segundo movimiento y que culminó con una fuente formal del derecho, la segunda fuente formal del derecho, que es la Constitución Política de 1857, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta segunda constitución, pero ojo aquí, tenemos que en los artículos transitorios de esta segunda constitución venía el primer artículo transitorio que decía, queda abrogada la primer constitución de 1824. Y eso es lógico, porque ni modo que existieran dos constituciones. Ambas jerárquicamente en grado de ponderación, pues tendrían el mismo nivel, la misma ponderación, la misma jerarquía. Y no, pues la segunda constitución decía que quedaba abrogada. ¿Qué diferencia hay entre abrogar y derogar? Bueno, abrogar es que se elimina por completo
esa ley, ese cuerpo normativo, ese ordenamiento jurídico, por completo, ya no existe. ¡Pum! Eliminado, desaparecido. Y derogar se refiere a solo eliminar algunos artículos de la ley, algunos preceptos legales, no todos. Esa es la diferencia entre abrogar y derogar. En este caso quedó abrogada la segunda constitución. Sí, perdón, la primera constitución, para darle vida a esa segunda constitución. Aclaro, quedó abrogada esa primer constitución de 1824. Queda abrogada, ya, pum. Por lo tanto, se vuelve una fuente histórica del derecho. Y es ahí donde está esa fuente del derecho denominado fuente histórica. Porque gracias a esta primer constitución pudimos ver que estaba bien, que estaba mal, para crear nuestra segunda constitución. Sirvió de base, sirvió de estudio para crear nuevo cuerpo normativo, nuevo ordenamiento jurídico, una nueva ley llamada Constitución de 1857, que es nuestra segunda constitución. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y hay un tercer movimiento que se denomina Revolución Mexicana. Esta es una fuente real o material del derecho, ya que, como hemos venido diciendo, son estos acontecimientos sociales, políticos, culturales que el derecho acoge y que obviamente va a resolver. Y entonces vamos a observar que en este tercer movimiento, bueno, empieza pues sobre todo porque los campesinos son obviamente discriminados, son abusados, incluso casi esclavizados, pese a que desde nuestra primera, sí, de nuestra primera constitución, ya se abolía la esclavitud. Pero bueno, ojo aquí vamos a observar que en pues, en este movimiento, desafortunadamente los campesinos, los ejidatarios sufrían mucho, la clase trabajadora tenía horarios extensivos, no había derechos laborales y por lo tanto la gente se sublevó y es normal, se harta la gente, hay un hartaje. Y bueno, ¿qué sucede? Que tenemos este tercer movimiento llamado Revolución Mexicana. Bueno, en este tercer movimiento, ¿cuándo culmina? Bueno, porque empieza, quiero decirles, en 1910, recordemos. Incluso, quiero comentarlo, ¿eh? Por ejemplo, las fuentes reales del derecho son tan importantes que incluso no vamos a la escuela en muchas de ellas. Recordemos el movimiento de independencia, ¿cuándo se da? El 16 de septiembre de 1810. Pues los 16 de septiembre de cada año no vamos a la escuela en México. En México es un día inhábil que incluso está constituido como inhábil en la Ley Federal de Trabajo. También vamos a observar que otra efeméride es el Día de la Revolución Mexicana, cuando inicia el 20 de noviembre de 1910. Es otra efeméride, otro punto importante y vital para México. ¿Sí? Bueno, recordemos, este tercer movimiento va empezando. ¿Cuándo culmina? 7 años después, sí, 7 años después, en 1917, que incluso, ojo, ahí tenemos nuestra fuente formal del derecho, nuestra tercera fuente formal del derecho. ¿Cuál es? Nuestra tercera constitución, que incluso tampoco se va a la escuela, tampoco, también es un día inhábil, es el 5 de febrero de 1917. Este día es un día inhábil, este día es una gran efeméride, este día es de festejo porque se crea nuestra tercera constitución que hoy, sí, hoy seguimos teniendo vigente hasta nuestros días. Es por eso que el 5 de febrero de 1917 se promulga nuestra tercera y última constitución. ¿Sí? De hace más de 100 años es nuestra constitución. Parchada, enmendada, violada, modificada, adherida, bla, bla, bla. Sí, pero es nuestro texto constitucional vigente. Bueno, ojo aquí, porque en esta tercera constitución también, en su primero, sí, en su primer artículo transitorio, decía que quedaba abrogada nuestra segunda constitución de 1857. Por lo tanto, esa segunda constitución de 1857 se vuelve una fuente histórica del derecho. Entonces, esa segunda constitución queda abrogada.
y por lo tanto es una fuente histórica. ¿Por qué es histórica? Porque nos sirve o nos sirvió de base para ver de nueva cuenta que estaba bien, que estaba mal, que habría que mejorar para crear un nuevo cuerpo normativo, para crear una nueva ley, un nuevo ordenamiento jurídico denominado Constitución. Y por eso se creó la tercera, sí, la tercera Constitución, que es la de 1917, derivado de este tercer movimiento llamado Revolución Mexicana, ¿sí? Bueno, vamos a observar que hasta aquí tenemos las fuentes del derecho, pero ojo, vamos a tener también que ocupamos, como les comentaba, esta bibliografía. Es importante porque ustedes pueden utilizar la bibliografía porque como hablamos de fuente, hay que respetar estos derechos de autor, hay que saber citar estas fuentes de consulta, esta fuente bibliográfica. Como siempre, les dejo mis datos de contacto desde mi correo electrónico que es despacho.jurídico.espinosa.y-asociados@hotmail.com o mi número de celular por WhatsApp 55 19 76 59 22, previo pago de honorarios para cualquier consulta. Bueno, cualquier asesoría integral, cualquier información que requiera. Bueno, con esto damos por terminada la cátedra, la información, el primer clip, la primera parte de las fuentes del derecho. Les agradezco su atención, les mando fuerte abrazo y como siempre les he pedido, chicos, damas y caballeros, ojo, importante, no olviden suscribirse a mi canal. Si les gustó el video, darle like y, ¿por qué no?, seguirme en mis redes sociales. También, si tienen dudas, comentarios sobre esta primera parte, lo que llevamos hasta ahorita, con gusto, pónganme sus dudas y sus comentarios. Siempre, siempre sin excepción, resuelvo todas y cada una de ellas y en mi canal de YouTube siempre las resuelvo. Entonces, dudas y comentarios, felicitaciones o abucheos, con todo gusto los recibo aquí en mi canal, aquí en este clip, en este video. Pónganlos abajo, aquí abajito, aparecen comentarios, pónganlos por favor. Y esto me va a ayudar a mejorar, a poder dar nuevos videos. A lo mejor ustedes me dicen, quiero sobre este tema, quiero, excelente, lo puedo realizar. Pero es muy importante que ustedes vayan diciéndome qué quieren que les hable, qué tema quieren que investigue, sobre qué información les platique. Pues bueno, no me queda o no me resta más que agradecer. Fuerte abrazo y lo mejor de lo mejor. Hasta luego y hasta el próximo clip y el próximo video. Cuídense de mucho. Hasta luego.